Bueno, un concepto que nosotros ya habíamos visto cuando lo expliqué rápidamente, cuando vimos el rango de una matriz, qué significaba el rango de una matriz. Entonces, en esa oportunidad yo les había hablado de lo que era combinación lineal, que es el tema que vamos a ver ahora. Bueno, en ese momento les había explicado rápidamente, ¿no es cierto? Ahora vamos a verlo específicamente. Decimos que un vector de un espacio vectorial, por supuesto estamos en un espacio vectorial, ¿no? Que un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores, cualquier número de vectores, si es un múltiplo escalar de la suma de ellos. Repito, un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores si es un múltiplo escalar de la suma de ellos. Es un poco complicado, no es difícil, pero bueno, al principio cuesta ese concepto de lo que es combinación lineal. Y es más fácil la siguiente. Decimos, una combinación lineal es la suma de los productos de cada uno de los vectores por un escalar. O bien es un vector, ¿no es cierto? Si lo expresamos como la suma de un conjunto de vectores multiplicados por un escalar. Bueno, ese sería el concepto de combinación lineal. Y lo que nos sintetiza lo que significa hacer una combinación lineal es esta expresión. ¿Ven? B, el vector B es igual a la suma de los vectores B1, B2, B sub n, multiplicados cada uno de ellos por un escalar. Ahí está. ¿Cuál es el vector combinación lineal? B. Porque yo lo expreso como la suma de un conjunto de vectores multiplicados por un escalar. Eso es hacer una combinación lineal. Entonces, simbólicamente, ¿no es cierto?, que también nos ayuda a entender el concepto, decimos, el vector B que pertenece al espacio vectorial B es combinación lineal, ahí está sintetizado, de el conjunto de vectores S que está formado por los vectores B1, B2, B sub n, que está incluido en B, en el espacio vectorial B, es decir, el conjunto de vectores S está incluido en el espacio vectorial B, si solo si existen los escalares alfa 1, alfa 2, alfa sub n, tal que el vector B es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i por b sub i. Eso es simbólicamente una combinación lineal. Bien, ese sería el concepto. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Porque un vector puede ser combinación lineal, puede no serlo, y si es combinación lineal puede haber únicos escalares que multipliquen a los vectores o infinitos escalares que multipliquen a los vectores para expresar otro vector.
Por ejemplo, yo quiero saber si este vector es combinación lineal de estos tres, de este y de este. Entonces, para poder saber si es o no combinación lineal, yo hago, ¿no es cierto?, reemplazo acá. Me queda el vector es igual. Conozco los vectores, pero desconozco los escalares. Si yo encuentro los escalares, el vector este es combinación lineal de estos otros. Si no encuentro escalares, cuando resuelva el sistema, el vector no es combinación lineal. Bueno, entonces pongo alfa 1 por un vector, más alfa 2 por otro, más alfa 3 por el tercer vector. ¿Qué hago a continuación? Multiplico cada escalar por cada vector. Me queda así, después así y finalmente así. Después que tengo una suma de vectores, lo sumo. Entonces me va a quedar, ustedes saben que para sumar estos vectores tengo que sumar las componentes homólogas. Entonces acá tengo la suma de las primeras componentes, de las segundas componentes y de las terceras componentes del vector, de los vectores. Bien, entonces acá tengo lo que sería el vector suma. ¿Qué tengo en esta expresión? Que este vector es igual a este que está en el segundo miembro. Y dos vectores son iguales cuando las componentes homólogas lo son. Entonces, cuando comparo las componentes, surge el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. ¿Ven? Yo digo, las primeras componentes, la primera componente del vector suma es igual a la primera componente del vector que quiero saber si es o no combinación lineal. Esta es la segunda componente y acá estoy comparando las terceras. Y tengo un sistema de ecuaciones. Lo que desconozco de esto son los escalares. Entonces, bueno, las incógnitas son los escalares. Al sistema lo resuelvo por cualquier método que ustedes ya conocen y por ejemplo por Gauss-Jordan, que es me resuelve cualquier tipo de sistema, por eso lo elijo. Entonces pongo los coeficientes de las incógnitas que están acá, los términos independientes. Resuelvo este sistema por Gauss-Jordan y llego al último paso donde no puedo elegir más pivote. Entonces tengo que alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 2 y alfa 3 es igual a menos 1. Este sería el sistema sencillo equivalente que me permite sacar esa conclusión, resolver el sistema. Entonces, la solución es esta. Quiere decir que tiene solución única. Entonces, si encontré valores para los escalares, el vector 2, 1, 5 es combinación lineal de los vectores de este y de este. Quiere decir que para los escalares encontrados, el vector 2, 1, 5 es igual a una vez el primer vector, más dos veces el segundo, más menos una vez este vector. Si yo hago esta cuenta, se verifica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer para saber si un vector es combinación lineal o no de otros.
Si el sistema, en este caso el sistema era compatible determinado, ¿no es cierto? Entonces, si el sistema es compatible determinado o compatible indeterminado, el vector es combinación lineal, porque yo voy a encontrar escalares. Ahora, si el sistema que resuelvo es incompatible, entonces el vector no es combinación lineal.